En nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez, les doy una cordial bienvenida y les agradecemos venir a acompañarnos esta mañana al seminario de implementación de la ley FinTech, avances y nuevos pasos. Agradecemos también a quienes nos acompañan remotamente desde el Zoom y especialmente a quienes hacen posible este seminario y a las expositoras que aceptaron esta invitación. Muchas gracias por venir. Primero vamos a hacer las presentaciones, luego un panel y cada uno de ustedes tiene un papelito donde puede escribir las preguntas que vamos a recoger para dárselas al panel para poder conversar luego de las exposiciones. A mediados de enero, la Comisión para el Mercado Financiero emitió la normativa que aplicará a los prestadores de servicios de la ley FinTech. Esta normativa, que comenzó a regir en febrero, se aplica a plataformas de financiamiento colectivo, intermediación de instrumentos financieros, asesoría crediticia y de inversión, entre otros. En paralelo, la entidad ha estado llevando a cabo un proceso de consulta pública para determinar el marco normativo que aplicará al sistema de finanzas abiertas, segundo pilar que se aborda en la ley FinTech. Este seminario tiene como objetivo que autoridades expertas de la CMF nos cuenten sobre los criterios que guiaron las normas de implementación, conversaremos sobre los próximos pasos a seguir. Para comenzar, dejo con ustedes a nuestro vicedecano de la Escuela de Negocios de Posgrado, Juan Pablo Torres, quien dará unas palabras de bienvenida. Gracias, Juan Pablo. Buenos días, bienvenidos a nuestro seminario de FinTech. Estoy muy contento de la participación de cada uno de ustedes, de nuestros invitados, invitadas, y también de muchos de los presentes acá que estuvieron detrás del desarrollo de esta importante ley, no solamente para nuestro país, sino que también ha sido referente en otras legislaciones fuera de nuestras barreras. Hoy, la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez está implementando una conversación práctica que le sirva acá a todos los asistentes de manera de tener conocimiento sobre esta nueva ley, sobre esta ley, no es nueva tan nueva, y sobre las implicancias que tiene para los diferentes grupos de interés de nuestra sociedad. Nuestra Escuela de Negocios ha identificado tres grandes desafíos que queremos enfrentar en los próximos años. Queremos enfrentar cómo estamos adaptándonos o tratando de enfrentar como los negocios las problemáticas del cambio climático, la vinculación entre la empresa y la sociedad, y precisamente hoy la transformación tecnológica y sus implicancias para los negocios y la sustentabilidad de un país. Como todos sabemos, los avances tecnológicos en la industria financiera están ocurriendo a un ritmo realmente exponencial, ofreciendo una promesa de mayor competencia, mayor dinamismo, mayor inversión, productos financieros más adaptables a las necesidades de los clientes y un aumento significativo de la inclusión financiera. Sin embargo, este proceso de innovación también presenta desafíos regulatorios que hoy día queremos explorar. Hoy reconocemos que los cambios tecnológicos impulsados por el mercado superan con creces la velocidad de la regulación para adaptarse. Por lo tanto, es importante que trabajemos para establecer un marco regulatorio lo suficientemente amplio como para fomentar la innovación, la competencia y al tiempo que garanticemos la eficiencia y la seguridad para todos los actores del mercado financiero. Hoy estamos celebrando un poco la difusión, el entendimiento. Queremos que ustedes sean partícipes de esta conversación, una conversación cercana. Estoy bien contento que hay una gran audiencia acá de interés en esto. Y quiero agradecer que en este proceso eh, eh, la Comisión del Mercado Financiero ha tomado un rol fundamental. Y hoy estamos acá primero con la presidenta de la Comisión de Mercado Financiero, Solange Bernstein, a quien agradezco por estar en esta conversación. También nos acompaña Claudio Sotelo, jefa del Centro de Innovación Financiera de la misma entidad, que también agradezco que estés acá, Claudia, y quienes nos brindarán esta visión sobre cómo hoy la CMF está viendo esta implementación y los desafíos que tiene regulatorios. También quiero agradecer a nuestro profesor Kevin Cowan por estar acá. Kevin también estuvo en el otro lado hace muy poco, en la Comisión de Mercado Financiero. Fue clave en el desarrollo de esta ley y también la tramitación. Y hoy en día nos acompaña como un profesor full-time de la Escuela de Negocios en el área de finanzas.
Esto es bien clave para nosotros como escuela de negocios, tener profesores vinculados con la industria, que sean prácticos y que puedan traspasar sus conocimientos en las diferentes instancias, ya sea vinculación como hoy, pero también en nuestros programas de finanzas, de los MBA que tenemos en nuestra escuela de negocios. Finalmente, simplemente quiero abrir esta presentación, esta conversación, diciendo que hoy estamos en un paso crucial para poder implementar con éxito a nivel de todo el espectro, no solamente de las empresas directamente fintech, sino que también incluso de algunas eh, empresas que pueden estar como las plataformas que ustedes están viendo estas leyes para poder adaptarse a las regulaciones. Agradezco a todos y a todas, especialmente al equipo que está detrás de vinculación, liderado por Maida Ninat, que no sé, la veo, este estar por acá, eh, el equipo de vinculación, el equipo de la Escuela de Negocios y también a cada uno de ustedes por hacer partícipes, por hacerse partícipe de esta iniciativa que está llevando la Escuela de Negocios. Muchas gracias. Ya la presentó Juan Pablo, pero queremos invitar para comenzar entonces la presentación de Solange Bernstein, quien nos va a explicar. Muchas gracias, Solange. Muchas gracias y muy buenos días. Muchas gracias a quienes organizaron esta instancia, perdón, de conversación sobre una ley que nos ha acompañado ya durante bastante tiempo. El proceso legislativo no fue fácil, pero a partir del trabajo técnico de CEMEFE, así como de muchas otras instituciones del Ministerio de Hacienda, fue bastante vocal en promulgar, digamos, esta iniciativa que finalmente hoy día es ley. Y siendo ley, entonces hemos tenido que pasar a la fase de implementar esa ley. Y eso ha implicado una serie de normas y un camino que hemos ido recorriendo desde hace ya poco más de un año. Lo que les voy a contar yo es a grandes rasgos lo que ha sido este desafío de implementación y luego Claudia del Centro de Innovación de CMF les va a comentar sobre el sistema de finanzas abiertas en particular. Tenemos entonces esta nueva ley. Voy a repasar un poco cuáles son las motivaciones detrás de esta iniciativa que hoy día nos mantiene bastante ocupados en CMF, el Plan General de Implementación y los principios que siguieron las normas que ya han sido dictadas, especialmente la norma 502 para prestadores de servicios financieros y algunos de los próximos pasos. Partamos entonces con las motivaciones. Recordar aquí que cuando estamos hablando entonces de la ley FinTech, esta ley pasa a hacerse cargo de una realidad que ya existía. Y yo creo que eso es importante recordarlo. Ya teníamos empresas fintech funcionando en nuestro país hace bastante tiempo, así como en varias otras partes del mundo, porque este es un fenómeno global. Y en ese sentido, cuando estamos hablando de ley fintech que entra en vigencia el año 2023, ya existían 300 empresas fintech identificadas a través de encuestas que han ido logrando recabar esa información. Por lo tanto, no solamente existía, sino que además venía creciendo de manera exponencial, lo que se ve en la gráfica que ustedes pueden apreciar ahí. Principalmente en lo que se refiere a pagos. En pagos, aquí en Chile, así como en otras partes del mundo, esto ha sido especialmente activo, la irrupción de empresas basadas en tecnología que han ido acompañando a la industria financiera tradicional, facilitándole los pagos a las personas. Por lo tanto, es algo que es altamente valorado, ha permitido la inclusión financiera en muchas partes del mundo, donde eventualmente las instituciones tradicionales no habían logrado penetrar, y en ese sentido cumplen un rol importante. Pero estaban fuera del marco de regulación y empezaban a crecer. Y esto ha sido una preocupación no solamente aquí, sino que en distintas partes, y por eso se han promulgado este tipo de iniciativas. Ahora no solamente en pago, sino que en crédito, en seguro, en gestión financiera de las empresas, se han ido incorporando tecnología y el aporte que hace esta industria al desarrollo de tanto las finanzas de las empresas como también las finanzas de los propios hogares. Así que al final del día nos estamos haciendo cargo de una realidad.
Y podíamos hacernos cargo mirando para el lado y dejando que eso creciera, o hacernos cargo realmente regulando e incorporando al perímetro. Y esta es la segunda opción que se adoptó con nuestro nuevo marco legal. Ahora, cuando hablamos de fintech y cuando hablamos de esta nueva irrupción de nuevas entidades que participan del sector financiero, estamos hablando de entidades que están expuestas a los mismos riesgos, y ya lo decía de hecho el vicedecano hace unos minutos atrás, a los mismos riesgos que están expuestas las instituciones tradicionales. Cuando hablamos de riesgo de crédito, riesgo de liquidez, conflictos de interés, riesgo operacional, son todos temas que en realidad están presentes en la industria financiera tradicional, pero también en estas empresas que están irrumpiendo. No solamente eso, sino que también tenemos que pensar en la interconexión que existe entre la industria financiera tradicional y estas nuevas empresas que irrumpen prestando servicios que de alguna manera se apalancan en la industria financiera tradicional y por lo tanto tenemos incluso un riesgo ahí de contagio hacia la industria financiera tradicional por parte de la gestión que se esté haciendo en estas empresas. Otro motivo más para incorporar al perímetro, no solamente por el riesgo inherente en el negocio de estas empresas, sino que porque también hay una interconexión en todo el sistema financiero del cual hoy día estas instituciones terminan siendo parte de facto. Por lo tanto, cuando estamos hablando de los riesgos, nos tenemos que preocupar, por ejemplo, de las asimetrías de información, por ejemplo, de los conflictos de interés o el riesgo operacional, o la solvencia, la liquidez que tengan estas instituciones. Y en ese sentido hay una serie de exigencias que hoy día están en la normativa que se refieren a la necesidad de registrarse, de inscribirse, de un proceso de autorización, de la entrega de garantía, de requisitos de solvencia y liquidez, dependiendo del tipo de negocio que estemos hablando, de la gestión de riesgo, los requisitos de acreditación de competencias, de idoneidad, la información que se le entrega a los clientes, que es tan importante. Por lo tanto, estamos hablando de una serie de exigencias que acompañan en la regulación para hacernos cargo justamente de los riesgos que están presentes tanto en esta industria como también en la industria financiera tradicional. Por lo tanto, cuando hablamos de la ley FinTech teníamos objetivos bien claros, ¿no? Cuando se presentó esta ley al Congreso y se repitieron durante todo el curso de la tramitación del mismo. Competencia. Tenemos instituciones financieras apalancadas en tecnología que ofrecen servicios que en alguna medida compiten con la industria tradicional. Y eso es sano. La sana competencia que nos permite entonces entregar servicios más adecuados a las necesidades de las personas a menores costos. Por lo tanto, esta competencia es muy bienvenida y en ese sentido es parte de lo que entrega este nuevo marco legal, el cómo incorporamos a nuevas empresas a competir con las existentes con una cancha nivelada, de tal manera que esa competencia sea sana, porque a veces la competencia nos puede llevar a un equilibrio que de alguna manera afecta otros de los objetivos, como son la estabilidad o la solvencia. Por lo tanto, no podemos perder de vista que necesitamos estabilidad del sistema, necesitamos que las instituciones sean solventes, de tal manera de que esa competencia sea efectivamente constructiva y no destructiva en el sentido de que tengamos instituciones que le impongan riesgos altos al ecosistema en su conjunto y terminemos con un problema mayor, porque ahí al final del día entonces el objetivo final, que es prestar mejores servicios a las personas, no se cumple. Por lo tanto, la estabilidad y la integridad del sistema era otro de los objetivos que teníamos especialmente presente y está, digamos, plasmado en las facultades que se nos entrega como CMF en este cuerpo legal. Después tenemos competencia, tenemos estabilidad, pero bueno, ¿para quién? Para las personas. Y en ese sentido, el que el sistema sea lo más inclusivo posible y lograr llegar a clientes que no estaban siendo atendidos por la industria financiera tradicional también es clave. Entonces, ¿cómo se logra una adecuada inclusión financiera? Recordando que cuando hablamos de inclusión financiera, no es simplemente que tenga cada una de las personas un producto financiero, sino que ese producto financiero sea el adecuado para esa persona, que haya una protección a esa persona respecto del servicio que se le está entregando, una adecuada educación, comprensión del servicio que está tomando y un adecuado uso de ese servicio. Por lo tanto, cuando hablamos de inclusión financiera, no estamos hablando de simplemente salir a vender lo que sea, sino que efectivamente la pertinencia de esos servicios para quienes los están recibiendo. ¿Cuáles son los ámbitos que que esta ley incluye? Porque además es una ley bien amplia. De hecho, en algunos momentos había cierto resquemor nomás, ¿no?
¿Cuánto abarcábamos en esta ley? ¿Qué servicios? Si se incorporaban o no los criptos. Y ahí algunos de los presentes recordarán esas discusiones en algún minuto cuando estábamos incluso en los borradores. A mí me tocó estar en el Banco Central en esa época. Y bueno, y los criptos los ponemos, ¿no? Porque si lo ponemos en la ley estamos como reconociendo que existen. Bueno, que existen. Entonces, ¿cómo nos hacíamos cargo de esas realidades? Por otro lado, no solamente el ampliar o tener una ley comprensiva respecto del tipo de servicios o el tipo de productos que hoy día existen, sino que también el incorporar o no finanzas abiertas. Recordar que esta ley comenzó su discusión hace ya varios años. Hay países que hoy día han avanzado en finanzas abiertas, pero esto es bien reciente. O sea, cuando ya se empezó a discutir esta ley, todavía era aún más incipiente la creación de sistemas de finanzas abiertas en otras partes del mundo. Y es tremendamente complejo. Y de eso les va a hablar Claudia, que justamente es lo que nos ha mantenido más ocupados en los últimos meses, habiendo ya publicado la norma de servicios de financieros. Ahora justamente estamos abocados al sistema de finanzas abiertas. Pero no solamente eso, no, no se quedó ahí la ley, sino que se pensó en que, bueno, estamos haciendo estas adecuaciones para incorporar a estas nuevas entidades. ¿Y qué pasa con las existentes? ¿Cómo vamos a lograr hacer que efectivamente tengamos una cancha nivelada? Y se encontraron varios espacios en los cuales requeríamos modificaciones también en el mundo de las instituciones financieras tradicionales, en los servicios tradicionales, efectivamente para poder nivelar esa cancha. Entonces, ahí habían algunos ajustes legales que se requerían también en la ley de mercado de valores, etcétera, para poder justamente nivelar la cancha en términos de los requerimientos que estábamos haciendo a estas instituciones versus las instituciones tradicionales. Entonces, es una ley tremendamente comprensiva, es muy amplia y hemos tenido mucho trabajo para que empaticen con nosotros. Y seguimos teniendo. Hay ciertos principios, ¿no?, que están detrás de este marco legal y que además, como vamos a ir viendo, están plasmados en lo que fue la emisión de la norma, ¿no? Así que vamos a ir recurriendo a estos principios a lo largo de la presentación. ¿Cuáles son estos? Proporcionalidad. Pucha, qué difícil la proporcionalidad. Suena fácil, ¿eh? Pero les digo que es bien difícil. ¿Qué es lo que es proporcional? ¿Qué es lo que identifico yo que realmente se hace cargo de los riesgos? Porque el principio de proporcionalidad lo que tiene detrás es que a igual actividad, igual riesgo, misma regulación. De nuevo, fácil, ¿eh? Misma actividad, mismo riesgo, misma regulación. ¡Tum! Listo. Re fácil decirlo. Pucha, que es difícil hacerlo. Se lo decimos por experiencia propia, ¿no? Tratando de balancear esto. Y para eso entonces se hizo un gran trabajo justamente para tratar de acercarnos lo más posible a tener una regulación proporcional a los riesgos de cada actividad. Neutralidad, neutralidad tecnológica, independiente de la tecnología, de nuevo, que tiene mucho que ver con la proporcionalidad también, pues, ¿no? Porque si tengo igual riesgo, la misma tecnología, la tecnología no debiese ser un factor que incidiera directamente solo por el hecho de tener una distinta tecnología, sino que de nuevo nos vamos al tema de los riesgos que esto implique. Integralidad, porque acá estamos hablando de servicios que eventualmente abarcan más de una cosa, entonces tengo que ver qué es lo que es inherente a ese negocio como complemento, de tal manera de tener una regulación que integre de alguna manera todo lo que se requiere regular para hacer viable un determinado negocio. Flexibilidad. Pucha, esto va cambiando en el tiempo, los modelos de negocio son distintos, necesito una regulación que se acomode a distintos modelos de negocio y que además sea, que tengamos la capacidad de irnos adecuando en el tiempo. Modularidad. Tengo servicios que los puedo ir descomponiendo, entonces, ¿cómo me hago cargo de los distintos riesgos y cómo lo acomodo estos como piezas del Lego, ¿no? Entonces, ¿cómo logro ir haciendo una composición modular que se adecue entonces a los distintos tipos de negocio y que esa regulación de alguna manera vaya compuesta? Entonces, tenemos regulación específica para cada una de las actividades. Bueno. Esos fueron los principios que están dentro del marco legal y por lo tanto que hemos ido recogiendo en las normas que se han ido desarrollando. Justamente les hablaba yo que vamos por actividad entonces. Ahora, esto no significa que cada una de estas actividades implique una institución solo entregando esta actividad. Sin embargo, son actividades de giro único, por lo tanto, tiene que ir siendo autorizado la combinación de las mismas. Entonces, tenemos que ir viendo qué actividad puede realizarse con otra actividad y eso va siendo parte del proceso de autorización. Pero en principio, entonces, tenemos una regulación que va haciéndose cargo de cada actividad, porque cada actividad
tiene entonces riesgo. Recuerden lo que estábamos hablando recién, que tenemos que tratar de ser proporcionales. La actividad tiene asociado un determinado riesgo y nos hacemos a cargo de ese riesgo a través de la regulación. Entonces, ¿qué tipo de actividades están hoy día contenidas en la ley explícitamente? Y por lo tanto tenemos que entrar con regulación hacia esas actividades. Asesoría de inversión, asesoría crediticia, plataformas de financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción, enrutamiento de órdenes, tenemos también custodia e intermediación financiera. Por lo tanto, tenemos esta gran cantidad de actividades y cada una entonces fue haciéndose la bajada regulatoria para hacernos cargo de ellas. Vamos entonces con el plan de implementación. Comenzamos entonces el año 2023 y les voy a ir contando un poco lo que fue ese año 2023 en las láminas siguientes, pero aquí ustedes tienen el panorama general, donde como les comenté hace unos minutos, hoy día lo que nos mantiene más ocupado es finanzas abiertas, que lo voy a dejar hasta ahí porque lo va a comentar con más detalle Claudia después, el dónde vamos y qué hemos hecho en ese ámbito. Y en particular entonces lo que vamos a ver ahora es el resultado que tenemos con la norma 502 y lo que está y lo que viene hacia adelante respecto de los prestadores de servicios financieros apalancados en tecnología, que es lo que nos mantuvo bien ocupados el 2023. Entonces vamos ahora por la hoja de ruta que nos ha llevado hasta el punto en que estamos hoy. Partimos entonces con la promulgación de la ley, enero 2023, y de ahí en adelante hemos tenido que ir progresando con las distintas etapas que ha correspondido, ¿no? En esta hoja de ruta, en este roadmap que hemos seguido para la implementación, han habido hitos bien importantes. Entre ellos está justamente la incorporación de la ley FinTech en nuestro plan estratégico. O sea, sabíamos que venía la implementación de esta ley y que nos íbamos a ocupar mucho de los esfuerzos de CMF y tenía que ser expresamente incorporado en nuestro plan estratégico. Ustedes pueden visitarlo ahí y vamos a conversar un poco el cómo eso se ve reflejado en ese plan estratégico. Luego tenemos que en este caso en particular teníamos que dictar una regulación para una industria que no había sido regulada antes y que tampoco tenemos estándares internacionales que ya han sido consagrados, aprobados, eh, que sean de común implementación en todo el mundo. Estoy pensando, no sé, Basilea 3, Solvencia 2, para copiar de seguro, para los bancos. O sea, hay un estándar que uno adhiere a ese estándar y lo adecúa a la realidad nacional. Bueno, acá hay mucha experiencia que nosotros fuimos a visitar, pero no hay un estándar, no hay un gold standard que uno simplemente adhiera. En este caso teníamos que ver bien cómo implementar el marco normativo de acuerdo a los modelos de negocio que además ya estaban funcionando. Si ya estaban funcionando. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo a través de la regulación, bajo los principios que conversé anteriormente, respetando además los objetivos que tenía esta ley de competencia, de inclusión, de estabilidad, entendiendo muy bien los modelos de negocio para justamente no matar la competencia, no matar la innovación con exceso de regulación, pero tampoco ponerle, digamos, un sello a empresas, industrias, formas de negocio que eventualmente estuviesen incubando riesgos que a lo mejor no se han materializado, pero podrían materializarse. Por lo tanto, podemos tener incubación de riesgos hoy día que en la práctica, por el tamaño de las actividades que se están realizando, o por la forma en la cual hoy día se hacen, a lo mejor todavía no son riesgos que sean materiales, pero de alguna manera había que ponerle reglas del juego y nos dieran ciertas garantías de que esto iba a ser estable, que íbamos a tener empresas que iban a poder desarrollarse y crecer sin imponer un riesgo para sí mismas o para el resto del ecosistema. Porque una vez que tienen el sello de ser una empresa regulada, la confianza pública que se deposita en estas empresas ya no solamente es una confianza pública que se deposita en función del prestigio de esa empresa, sino que también está en juego, de alguna manera, el rol que tenemos como regulador y fiscalizador. Y el peso de esa responsabilidad es bien grande. Por lo tanto, hay que tener en consideración no solamente el que vamos a tener que ser muy cuidadosos respecto, muy prudentes en cuanto a cómo esta industria se regula,
sin matar la innovación, por supuesto, pero además que como en cualquier otra industria, tenemos una variedad de empresas muy grande y un perímetro amplísimo, por, por lo tanto va a ser difícil de comunicar, pero hay que entender muy bien que no significa el hecho de que estén inscritas y reguladas el que ninguna de estas empresas pueda fallar, porque las fallas ocurren igual. Ese esfuerzo de comunicación, de entender de que igual, aun cuando regulemos y fijemos reglas, bueno, ¿cuál es el apetito por riesgo para justamente no matar la innovación? O si no, al final del día es como, cuando yo no tengo cero tolerancia al riesgo, bueno, me quedo en mi casa, po, no salgo, no cruzo la calle, porque no, si no cruzo, me voy por esta vereda todo el rato y no es que el negocio está allá, bueno, entonces no compro, me devuelvo. No. Entonces, hay cierto nivel que hemos tenido que establecer en la CMF, de hecho, en cada regulación, de cuál es la tolerancia al riesgo que tenemos, entendiendo que no podemos prever todos los casos en los cuales eventualmente va a haber una falla. Y por lo tanto, tenemos que entender, ¿no? De que cuando haya una falla, no significa que el sistema no funcionó. Significa que se calibró de una forma tal de que esa falla se quedó ahí y no generó un impacto en el resto del ecosistema, que eso es lo más importante. Entonces, no ha sido fácil el lograr este balance, este equilibrio entre estos objetivos que tenía la ley, innovar, incluir, pero al mismo tiempo resguardar estabilidad. Todo ese camino no ha sido fácil. Bueno, y todo eso era para decir que como paso entonces inicial para entender los modelos de negocio y no matar la innovación y ser prudentes a la vez, se hicieron una serie de mesas constructivas que lo vamos a hablar en unos minutos. Y las mesas consultivas no es habitual que CMF haga para cada regulación una mesa consultiva previa. Entonces se hicieron mesas consultivas, de ahí se sacaron los borradores de norma, que se hace una consulta pública tradicional de esas normas, y finalmente entonces se emite la regulación definitiva. Y este camino hemos ido recorriendo durante los últimos meses, hoy día ya está, la norma está vigente y las empresas están comenzando a inscribirse. Como les dije hace unos minutos, en esta hoja de ruta, uno de los primeros hitos entonces fue el plan estratégico. En nuestro plan estratégico está explícito el que tenemos que hacernos cargo de la misión de esta normativa, de este marco legal y además prepararnos para supervisar, porque no es solamente emitir una norma, después tenemos que supervisar esa norma. Y por lo tanto nos hemos estado preparando para aquello y eso implica no solamente entonces el tener capacidades en el ámbito de regulación y haber entendido el negocio para emitir esa regulación, sino que también ahora tener las capacidades de supervisarla y hemos ido capacitando a nuestros funcionarios para esta nueva etapa. También tenemos que apalancarnos en tecnología nosotros para hacer esos procesos. Hoy día vamos a comentarlo, pero estamos emitiendo la normativa para recoger información de estas empresas, porque les decía, el perímetro ahora es amplísimo. Si no nos apalancamos en tecnología para hacer el proceso de supervisión, vamos a ser bien poco efectivos. Entonces estamos buscando la mejor forma de usar herramientas que se les denomina SupTech, que es como el supervisor utiliza tecnología para ejercer la labor de fiscalización. Entonces en ese proceso también estamos, y esto es mucho basado en datos. Por lo tanto, tenemos también dentro de nuestro plan estratégico un área o un foco muy importante en datos y en la gobernanza de los datos, porque el dato no se manda solo. Entonces, hay temas ahí que estamos trabajando bien cuidadosamente. Y como les digo, pueden ver nuestro plan estratégico y van a observar ahí que gran parte de eso está justamente plasmado en este plan. Otra de los hitos importantes en la preparación fue el Centro de Innovación Financiera de CMF, que como les decía, Claudia está acá, que pasa a formar parte de CMF en un nivel, como ven ustedes, al nivel de los directores generales, depende directamente del Consejo y tiene un rol bien importante, porque yo les decía, hoy tenemos que entender en los negocios para poder regularlo, pero resulta que después esto va cambiando en el tiempo. Entonces, esta es una instancia permanente de interacción con el sector privado que antes no existía en CMF. Y creemos que esto es especialmente importante. En nuestro triple mandato, que no lo mencioné, pero CMF tiene un triple mandato, tiene un mandato prudencial, tiene un mandato de conducta de mercado, pero tiene un mandato de desarrollo.
Y la ley FinTech está muy relacionada justamente con lo hace carne, de forma más evidente este mandato. Y eso nos dio un empujón adicional para hacernos cargo de este mandato también más explícitamente dentro de la estructura organizacional. Y el Centro de Innovación tiene ese rol entonces no solamente respecto del ámbito fintech, sino que hacia adelante. Ahora estamos muy ocupados con el ámbito fintech, entonces no, hasta ahí da. Pero hacia adelante también debiese tener un rol más amplio en términos de contacto con el mercado, que ya no tiene el sombrero del regulador, no tiene el sombrero del supervisor, sino que tiene el sombrero de quien trata de entender los negocios y los riesgos para que esos sean de alguna manera considerados al momento de regular desde el punto de vista de inclusión, de desarrollo, de cómo logramos ir teniendo nuevos servicios financieros, haciéndonos cargo también de ese mandato o ese objetivo específico. Así que ha sido bien importante la creación de este Centro de Innovación Financiera, que justamente tiene como objetivo general el orientar a las empresas que quieren ser registradas, entender cuáles son los procesos, si corresponde o no. eh, Hemos recibido muchas preguntas hasta ahora ¿y qué? ¿Soy prestador de servicio financiero regulado por FinTech o no? No crean que esa pregunta es tan fácil de responder, ni siquiera para nosotros, porque tenemos que entender cuál es exactamente el negocio para ver qué tipo de actividad o cómo se encaja en alguna de estas cajitas que tenemos ahí de nuestra actividad, porque los modelos de negocio no necesariamente se adaptan exactamente a cada una de las actividades, a lo mejor hace más de una, y en qué medida es suficientemente relevante para entrar. Bueno, entonces, ese es el tema que estamos viendo ahora en el Centro de Innovación Financiera y hemos estado abocados a esa tarea. Asesorar al Consejo, en el sistema de finanzas abiertas ha sido bien crítico el rol, y va a también tener un rol respecto al sistema de finanzas abiertas, un rol permanente importante por el monitoreo del sistema. Si estamos, lógicamente, estamos montando un sistema nuevo, un ecosistema nuevo, que hay que ir monitoreando el cómo se desarrolla. Respecto de otro elemento que ha sido importante en esta hoja de ruta que se ha ido recorriendo, yo les decía, bueno, no tenemos un gold standard, no tenemos un estándar al cual adherir directamente, pero sí hay mucha experiencia internacional. En todos estos ámbitos hay países que han avanzado más rápido que nosotros en uno o en otro. Y hemos ido recogiendo esa experiencia a través de distintas instancias, interacciones bilaterales con algunas jurisdicciones, reguladores, pero también ha sido crítico el apoyo del Banco Mundial con asistencia técnica, el Banco Interamericano del Desarrollo también nos ha apoyado mucho. También tuvimos un curso para nuestros funcionarios recientemente con la Universidad de Cambridge, donde también nos apoyó el Banco Interamericano del Desarrollo. Hemos tenido, como les digo, estas conversaciones bilaterales o multilaterales. Nosotros pertenecemos a varias instancias internacionales, como IOSCO, el Comité de Basilea, la IAIS, en el ámbito de seguros. Y en todos estos foros, los dos temas como top, todo el rato, en toda reunión, son fintech y los temas de sostenibilidad. No hay reunión en la cual no se tome buena parte de las conversaciones. Estas dos temáticas. Por lo tanto, todas nuestras visitas e interacciones en esas instancias también han permitido nutrirnos de esas experiencias, y ha sido bien importante. Las mesas consultivas. Les mencioné recién de que dentro de este proceso teníamos esta innovación. No es tan innovación porque hay algunos casos en que normas sí tenían mesas consultivas. No es la primera vez que se hace, pero en este orden de magnitud jamás. O sea, esto sí es bien inédito en términos de la cantidad de trabajo que se hizo en mesas consultivas. Tenemos 42 mesas consultivas que se hicieron en el año 2023, y ahora seguimos con las mesas consultivas por el sistema de finanzas abierta, y se ha tratado de ser efectivamente em, extremadamente convocante. En la página web, se inscriben, hemos acomodado para atender a todo mundo. O sea, si es que había mucho interés, entonces se abrían más mesas. O sea, las temáticas, no es que haya 42 temáticas, hubo 42 mesas porque hubo mucha gente que quiso venir a comentar sobre las temáticas que estábamos proponiendo, por lo tanto, por temática hubo que hacer más de una mesa.
para poder acoger a todo el mundo. Porque tampoco se trata de tener una reunión con 100 personas, con 200 personas, porque son reuniones en las cuales de verdad te interesaba recoger la participación de cada uno, la experiencia de cada uno de los que participaban en esa instancia. Por lo tanto, no nos sirve una reunión en la cual tenemos a 100 personas de 100 instituciones distintas, en las cuales cada uno hable un minuto, no funciona. Por lo tanto, hubo que hacer varias mesas por temática. En el caso de la gestión de riesgo y gobierno corporativo, también dividimos por tipo de negocio. ¿Ah? Entonces hubo 7 temáticas, donde en algunos casos se dividió por tipo de negocio, también por tratar de recoger temas que fuesen comunes por tipo de negocio. Entonces se agruparon en algunos casos por tipo de negocio, como es el caso de gobierno corporativo y gestión de riesgo, que hubo 3 mesas dependiendo del tipo de negocio. Eh, Requisitos de autorización, también se dividió por el tipo de negocio, para no ser tan dispersos, ¿no? Durante la reunión en la mesa. Las obligaciones de información al público, eso se hizo solo una mesa temática, o sea, varias mesas, pero un tema, se agrupó como un tema. Y patrimonio y garantía también en los casos en los cuales el tipo de entidad eventualmente podría haber tenido ese tipo de requisitos. Entonces tuvimos muchas mesas, participaron en orden a 200 personas con 129 entidades. Vamos entonces ahora a los principales elementos. Entonces ahora vamos al resultado, a qué es lo que fue la norma propiamente tal. Tenemos acá que en enero entonces se emitió la norma 502, enero 2024, ya tenemos una norma emitida, donde se intentó de la mejor forma posible respetar los principios, de los cuales hablamos al principio. Yo les decía, bueno, la norma condujo y todo el tiempo en las discusiones internas, ¿estamos siendo suficientemente proporcional o no? ¿De qué manera podemos recoger realmente los riesgos de esta actividad en particular de la mejor forma? La neutralidad tecnológica, la integralidad, la flexibilidad y la modularidad. Todos esos principios estuvieron detrás de la emisión de esta normativa. Además, quisimos hacer un cuerpo normativo integral. ¿Ah? Para todas las actividades está un solo cuerpo normativo, donde vamos viendo los requisitos para cada una de las distintas industrias, los requerimientos normativos para cada una de las distintas actividades. Y en ese sentido se parte entonces con la más básica, la inscripción, el registro, qué es lo que se requiere para registrarse para cada una de las actividades. Luego de registrarse, inscribirse, viene el proceso de autorización para poder funcionar. Para cada uno de los servicios también hay requisitos distintos, las obligaciones de divulgación de entrega de información, los requerimientos de gobierno corporativo y gestión de riesgo, que son temas centrales, porque cuando estamos hablando de cualquier institución, por mucho requisito que pongamos, si es que no hay una buena gobernanza y una buena gestión de riesgo, no vamos a lograr que esa institución funcione de manera adecuada. Por lo tanto, hay mucho esfuerzo en lo que se refiere a gobernanza y gestión de riesgo, más allá de requerimientos particulares. Exigencia de capital y garantía, acreditación de las capacidades operacionales de las entidades, actividades inherentes, que les decía yo justamente hace unos minutos atrás que era importante la integralidad, que es lo que es inherente al negocio, y también la derogación de algunas normas anteriores que era necesario y las vigencias correspondientes. Cuando hablamos entonces de proporcionalidad, estamos hablando de dónde tengo que poner el acento dependiendo de la actividad y los riesgos inherentes a esa actividad. Y eso se ve justamente reflejado en esta gráfica, porque no para todas las actividades tenemos el mismo tipo de regulación en términos de los requerimientos que se hacen. En términos de información, todas tienen requerimientos de información, pero, por ejemplo, en términos de garantía, no es así. En términos de patrimonio, tampoco. Entonces, no es que se le pida patrimonio a cualquier entidad, sino que depende de si el riesgo requiere, hay un compromiso de la entidad con los clientes que requiere de un patrimonio o que requiere de garantías para que efectivamente se pueda ver el cumplimiento de lo mismo. Por lo tanto, los requisitos y la regulación se hace cargo justamente de pedir requerimientos, de exigir regulación, donde realmente se consideró que eso era más necesario.
Esta norma, entonces, respecto del registro, como les decía, hay derogaciones también de algunas normas. En el caso de los asesores de inversión, se había emitido una norma previa, por lo tanto, ahora esta norma incluye a todos los prestadores de servicios financieros dentro del marco normativo. Incluye también normas en caso de entidades extranjeras. Estos son servicios que se pueden prestar de manera transfronteriza, por lo tanto, los requisitos de cómo nos hacemos cargo de cuando el servicio se presta en Chile, pero el proveedor de servicio estaba fuera. Eh, Mantiene también la excepción del requisito de ser una persona jurídica. Hay ciertos aspectos en la ley que CMF está facultada para eximir de ese requisito. Y en el caso de los asesores de inversión, se permite que sea una persona natural bajo ciertas condiciones y no necesariamente una persona jurídica. En el caso de autorización, regula el procedimiento, los antecedentes que se tienen que entregar, el hecho de que, por ejemplo, si es que alguien no completa esos antecedentes, no se entregan suficientes antecedentes, si le hacen reparo y la solicitud queda ahí como en compás de espera ad infinitum, bueno, 30 días se considera como que no se hizo el requisito, el requerimiento, y por lo tanto tiene que ingresar una nueva solicitud. Ese tipo de cosas están contempladas en términos de cuáles son los procedimientos y cuáles son el tipo de documentación y qué es lo que hay que acreditar. Entonces hay cosas como procedimentales, así como también de contenido de este proceso de autorización. Términos de obligaciones de información. eh, Tienen que implementar políticas y procedimientos. O sea, aquí es importante, no es el contenido específico de lo que tengo que mostrar, sino que es más bien el cómo se toma la decisión de informar y cuáles son los principios. Tiene que ser en un lenguaje sencillo. Entonces, usted dará garantía de cómo se asegura de que ese lenguaje sea sencillo, más allá de, no, yo entiendo, pero tú no entendiste, no nos vamos a poner a discutir, es más difícil. Pero sigue, si el procedimiento se hizo cargo de cumplir con ese principio, que facilite su lectura, letra grande y clara, siempre hablamos como de la letra chica. En la página 10, en una nota con un asterisco y usted pone una lupa y puede ver, no, no sirve. Entonces, ese tipo de cosas, efectivamente, hay que hacerse cargo de aquello, el lenguaje que se usa. No tendemos a usar el lenguaje muy técnico. Hoy día con Google una palabra técnica uno la encuentra, pero no es la idea, ¿no? Entonces hay que tratar de que esta información sea clara. Eh, Hay algunos servicios en que están crítica la información, que hay mayor especificidad o más detalle de qué tipo de información se debe entregar. En términos de gobierno corporativo y gestión de riesgo, les decía yo que esto es un tema absolutamente crucial en todas las industrias que fiscaliza CMF y en cualquier empresa, en realidad, ¿ah? Porque incluso cuando hemos hablado de la 461 en esta misma sala, hemos hablado de la importancia que tienen los gobiernos corporativos y la gestión de riesgo en temas como, por ejemplo, sostenibilidad, diversidad, etcétera. Por lo tanto, en este caso, lógicamente pasa a ser un pilar fundamental y se establece en esta norma, entonces, un marco para el gobierno corporativo y la gestión de riesgo con algunos requisitos y principios que están bien ahí, que depende también de la escala de operación. ¿No? No se le exige lo mismo a toda empresa independiente de su escala de operación, sino que hay requisitos que son, de nuevo, proporcionales. Los requisitos mencionados se refieren al rol del directorio, que es crítico, las políticas, procedimientos, las funciones de gestión de riesgo y de auditoría. ¿Ah? Y qué es lo que se pide ahí. Capital y garantías. Para algunas actividades hay requisitos de capital y garantía y se establecen las formas de cálculo de los famosos activos ponderados por riesgo, porque de nuevo estamos haciéndonos del cargo de los riesgos. Entonces, dependiendo del nivel de riesgo, el nivel de capital que es requerido. Eh, de nuevo, los requisitos son diferenciados por tipo de institución, tipo de actividad y en la escala de la operación, el número de clientes que tiene, número de transacciones, monto bajo custodia, etcétera. Capacidad operacional regula también los antecedentes a provee de los prestadores en el sistema alternativo de transacción, enrutamiento, de nuevo, no es para todos, no para todos es crítico el riesgo operacional en la misma magnitud y la misma escala, que requiere el mismo tipo de regulación, por lo tanto, de nuevo hay proporcionalidad ahí, y los temas de actividades inherentes. Con la entrada entonces en vigencia de la norma, hemos ya comenzado el proceso de registro que tiene fechas
distintas y hemos tenido aquí que hacer esa distinción porque los asesores de inversión existían por ley de agente previamente, por lo tanto aquí hay adecuaciones que se hacen respecto a la ley de agente y por eso es que entran en vigencia un poco antes porque ya teníamos normas para ese tipo de actividad. Y lo que se hace ahora es que se pone al día ese marco normativo de acuerdo a las exigencias y el marco de finanzas abiertas, perdón, de finanzas abiertas, de fintech. Pero ya existía un cuerpo normativo y ya habían empresas incluso registradas como asesor de inversión. Por lo tanto, eso entra en vigencia, se hacen las adecuaciones y eso entró en vigencia antes. Por lo tanto, el 3 de febrero estaba el plazo límite de inscripción para asesores de inversión, que como les decía, incluso con ley FinTech, salió la ley FinTech, se actualizó la norma que se había emitido con ley de agentes el año pasado, había un plazo de inscripción para esa actividad y simplemente entonces ahora ya se le pone término a esa etapa y comienza ahora la etapa en cual estamos esperando el registro de las nuevas entidades prestadoras de servicios financieros, las nuevas actividades, y ese plazo es hasta el 3 de enero del 2025. Por lo tanto, hay 12 meses de aquí en adelante para que estas nuevas actividades vayan solicitando inscripción, registrarse y vayan solicitando autorización. Entonces, estamos justamente en ese proceso ahora para el resto de las actividades. Como les decía, asesores de inversión, el plazo de inscripción ya venció. Eso, lógicamente, que hay nuevos asesores de inversión que eventualmente quieran participar, bueno, se vienen a inscribir, pero de respecto de quienes ya estaban operando, el plazo era el 3 de febrero, cuando entró en vigencia la norma. Eh, para ir terminando entonces, tenemos entonces una hoja de ruta que continúa, tenemos tareas que continúan. Como les decía yo, esta norma no solamente tiene que emitir la norma, tienen que registrarse, autorizarse y comenzar a operar, sino que tenemos que supervisar. Y para supervisar se requiere información. Y la norma para recoger esa información y el cómo esa información se canaliza hacia CMF está en proceso y vamos a estarla emitiendo prontamente de tal manera de poder contar con la información para supervisar. Al mismo tiempo se ha hecho un proceso bastante riguroso de capacitación de nuestros funcionarios para justamente comenzar ahora con este proceso de supervisión y apalancándonos en tecnología, en datos, etcétera. Para terminar y dar paso entonces a la siguiente presentación. La implementación de la ley FinTech tiene tremendas oportunidades para nuestro país. Para CMF ha sido una gran tarea, sin duda un desafío, pero creemos que es tremendamente importante. Existe la oportunidad entonces de que tengamos servicios financieros que adquieran mayor dinamismo, que se ajuste realmente a las necesidades de las personas, que se ajuste a la necesidad de nuestra sociedad actual, que promueva la competencia. Esto combinado con lo que es el servicio tradicional, no solamente compite con el servicio tradicional, sino que muchas veces combinan servicios entre la industria tradicional y la industria fintech. Promueve la inclusión financiera, estamos convencidos de aquello. Requiere también una adecuación de políticas, procedimientos y controles a estos nuevos estándares en materia de publicidad y comercialización. La ley FinTech especialmente también pone mucho acento en aquello, porque inclusión, como les decía yo, requiere también de que las personas entiendan los servicios que se les están entregando. Por lo tanto, más allá de la regulación y supervisión, también se requiere que haya un esfuerzo en la comercialización, muy especialmente para que esto se entienda bien y todavía eso no basta. Se requiere además esfuerzos que continúan. En CMF hacemos nuestro mejor esfuerzo por aportar a la educación financiera, porque no es solamente el que la información sea adecuadamente transmitida o lo mejor posible en términos de entregada por nosotros como CMF o entregada por las instituciones financieras tradicionales y las nuevas bajo el marco FinTech, sino que también la capacidad de las personas de comprender. Y en este mundo digital, eso va a ser un tremendo desafío, porque cuando las cosas están a un clic, el comportamiento de las personas también es distinto que cuando tiene todo un proceso en la toma de decisión del cara a cara. La impulsividad de las personas al momento de hacer un clic y la posibilidad entonces de que cometan un error eh, es mayor y que se sientan defraudados es mayor y tenemos que estar conscientes de eso. Entonces, ¿cómo hago que el clic sea un clic informado?
¿Ah? Y entonces no solamente es educación financiera, sino que es educación digital. Y yo creo que ahí vamos a tener un gran desafío nosotros, así como también las industrias bajo fiscalización. Como CMF también reconocemos que esto es dinámico y por lo tanto va a tener que ser permanentemente evaluado. Ahí el Centro de Innovación Financiera va a tener un rol importante en comprender los modelos de negocio, cómo estos evolucionan y cómo vamos adaptando nuestra norma. Así que en eso estamos. Como les decía yo, trabajando mucho, pero en algo que creemos tremendamente importante. Muchas gracias. Muchas gracias, Solange Bendick, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero. A continuación, les dejamos el escenario a Claudia Sotelo, que es jefa del Centro de Innovación Financiera de la CMF. Muchas gracias, Claudia. Adelante. Entonces, bueno, lo que yo les voy a comentar les voy a contar de manera bien general, porque de esto podría hablar todo el día, es sobre la implementación o los avances en la implementación de la ley FinTech que hemos ido trabajando desde la CMF. Vamos a contar primero, y esto es bien importante también, contar primero qué son las finanzas abiertas para que todos estemos en el mismo plano, porque también nos hemos dado cuenta en las distintas conversaciones que no es tan claro qué es lo que significa, cuáles son los beneficios. Después vamos a hablar respecto al marco legal y las aproximaciones que la CMF ya ha publicado, o sea, o ha compartido, no hemos publicado nada, hemos compartido a través de distintas instancias. También el plan general de implementación y los próximos pasos. Entonces, lo que les comentaba primero, ¿qué son las finanzas abiertas? Y esto, como comentaba Solange, es algo que es relativamente nuevo. Los primeros países que empezaron a trabajar en esto es UK desde el año 2016. Entonces, como verán, hay mucha experiencia porque se ha trabajado de manera transversal en muchas jurisdicciones, pero no lleva tantos años. Y el entendimiento que se ha acuñado es que esto es un ecosistema que permite el intercambio de información financiera, previo consentimiento del usuario, de quien es dueño del cliente, y eso es bien importante, entre distintos participantes de la industria, ¿verdad? Este intercambio de información se hace obviamente a través de interfaces que son de acceso remoto y automatizados, que las conocemos como API. Y eso es importante, esa sigla, porque la vamos a decir muchas veces. Y esto se fundamenta, y es el core también de lo que trata de establecer la ley, es que las personas somos dueñas de nuestros datos y por lo tanto podemos ejercer control sobre ellos. Entonces, reconociendo esto, es que nosotros vemos que el sistema de finanzas abiertas tiene el potencial de aumentar la competencia y la inclusión financiera en el mercado y para los usuarios, ¿verdad? Nosotros esperamos que la oferta de servicios financieros vaya adquiriendo mayor dinamismo, ¿verdad? Y se vaya ajustando a las necesidades de las personas. ¿Esto qué va a implicar? Que en términos de competencia, se promueve la competencia porque va a haber mayor acceso a los datos, y eso implicaría que existan nuevos entrantes, ¿verdad?, a este perímetro financiero, al perímetro de la CMF, pero también que haya una mayor oferta de productos financieros, y es una mayor oferta o una mejor oferta en cuanto a los productos actuales, da esta mayor competencia. Y obviamente que se potencian ciertos atributos que promueven la inclusión y la competencia.
como están mencionados acá, en términos de mejores condiciones para los productos, que van a haber nuevas opciones de pagos digitales, que eso es una gran puerta de entrada, ¿verdad?, para la inclusión financiera. También servicios asociados a facilitar la gestión financiera para personas y empresas. Esto tampoco no es solo personas. También se empodera el cliente financiero y por último hay una mejora en términos de los estándares que utiliza la industria en cuanto, porque vamos a estandarizar, ¿verdad?, a través de las distintas normas, en cuanto a estándares de seguridad de la información, gestión de riesgo, etc. ¿Y por qué es importante su regulación? Bueno, la verdad es que la misma motivación que comentaba Solange, porque efectivamente desde hace varios años atrás que el mercado está ofreciendo estos servicios, pero con potenciales riesgos en esta oferta, ¿verdad? Y potenciales riesgos para los clientes. Dos ejemplos. Uno, son ejemplos como simples. Un ejemplo son todos los servicios que se ofrecen que vienen de la captura de información de las páginas web de las distintas instituciones financieras. Y como son capturas de páginas, pueden estar recogiendo, quienes ofrecen estos servicios pueden estar capturando información que tal vez no es comparable, que tal vez no es correcta, no es precisa y es incompleta, ¿verdad? Y eso es que obviamente genera riesgos en la provisión de los servicios. Y un segundo caso, y esto estamos todos muy acostumbrados a eso, es que para ciertos servicios nosotros lo que hacemos es entregamos el usuario y la clave de nuestro banco, ¿verdad? Para hacer pago, así es. Y al entregar el usuario y la clave, uno no es tan consciente que en realidad si tú estás dándole esa información a alguien para que haga un pago, lo que estás haciendo es dándole acceso a toda tu información que tienes. Entonces, la verdad es que esos son los riesgos que con la regulación se buscan mitigar. Y por eso es que con la publicación de la ley FinTech, que se da todo el marco general para el sistema de finanzas abiertas, también se faculta a la CMF para la dictación de todas las normativas secundarias para la implementación. Y al incorporar o al instaurar el sistema de finanzas abiertas dentro del perímetro de de la CMF, nos permite establecer reglas claras y estándares adecuados para todos quienes participen. Y de esta manera nosotros podemos asegurarnos que los atributos que debe tener el sistema de finanzas abiertas, que están incorporados en la ley, la verdad es que se puedan, se implementen de manera adecuada. ¿Cuáles atributos? Ahí mencionamos 5, pero claramente tiene que tener un consentimiento robusto. La ley es súper clara y específica en esto. También tenemos que nosotros velar que sea un sistema que tenga alta disponibilidad, altos niveles de seguridad, que sea interoperable y flexible, ¿verdad? Y que sea rápido, ¿verdad? Por obviamente con la magnitud de lo que implican los servicios que hay detrás de ellos. Y este slide muestra que en realidad es lo que comentábamos antes, ¿verdad? Que esto es un modelo, ¿verdad? Que en todo el mundo se está trabajando en el producto del reconocimiento de que el sistema financiero está cambiando, dada la transformación digital, ¿verdad? De todos los servicios, pero se ha impulsado, el impulso para trabajar en las finanzas abiertas viene desde distintas aristas. En algunos países está impulsado desde el sector regulatorio o desde los reguladores, ¿verdad? Como es el caso de Chile, que estamos en esto porque la ley ya nos mandató, y también en otras jurisdicciones el mayor impulso viene dado por el mercado, como son los casos de Canadá y Estados Unidos. En términos del marco legal y las aproximaciones que hemos ido mostrando a través de las distintas mesas consultivas, la ley le da a la CMF una serie de facultades en las cuales debemos ir trabajando para implementar las finanzas abiertas. Acá están agrupadas en 4, pero tenemos facultades para establecer estándares y el perímetro, ¿verdad? En términos del alcance de lo que establece la ley y sus participantes. Esto es, por ejemplo, incluso hasta la CMF debe señalar los datos específicos que se van a poder compartir. Obviamente que esto es dinámico, ¿verdad? Pero hay que partir con un set de variables que debemos definir. También la gradualidad de implementación de esto también es algo que tenemos que revisar
y comunicar en la normativa. También establecer una serie de estándares, ¿verdad? Y estándares que se ven reflejados en todo el flujo, ¿verdad? De participación de los usuarios en el finanzas abiertas, que ya les voy a mostrar algunos esquemas para que se den cuenta y aterricemos de lo que estamos hablando. Pero son estándares en términos de los medios de entrega de información, de estos mecanismos de intercambio de información, también estándares en materias de seguridad de información, que es muy relevante todo lo que es el resguardo de los datos de las personas, y también en materias de consentimiento y autenticación. Y también tenemos que establecer otros tipos de regulación que están asociadas a condiciones de responsabilidad, de monitoreo y de las facultades que tiene la propia CMF para supervisar. Voy a ir ahora comentándoles un poco de cuáles son las aproximaciones que ha ido definiendo la CMF y que hemos ido justamente compartiendo con el mercado a través de distintas mesas consultivas. En primer lugar están los participantes del sistema de finanzas abiertas. ¿Quiénes son? ¿Va? Y yo diría que son 4 grandes grupos que son los que están definidos en la ley. Por un lado están quienes tienen la información hoy día, ¿verdad? Y son las instituciones, acá la ley las denomina instituciones proveedoras de información, ¿ah? Que son los bancos, las instituciones proveedoras de cuenta y los proveedores de otros servicios financieros. Bueno, también la institución proveedora de cuentas que las mencionaba, y para ellos la participación en el sistema de finanzas abiertas es obligatoria, es mandatoria, la ley los obliga a participar. Y hay otro segmento de participantes que es para quienes es voluntaria la participación, que son quienes proveen los servicios, proveen estos servicios basados en información. Y acá quienes están dentro de estas categorías, y aquí como que se nos empiezan a mezclar, porque por un lado pueden ser efectivamente los proveedores de información. Un banco tiene el rol de proveer información, también tiene el rol de proveer servicios basados en información utilizando toda la información que va a estar disponible en Finanzas Abiertas. También están los prestadores de servicios financieros, que son todos los que acaba de explicar Solange, de estos nuevos 7 servicios que se acercan al perímetro regulatorio de la CMF. Y también hay otra categoría de proveedores que son nuevos en el sistema y que no son ninguno de los anteriores, pero todos ellos obviamente que van a tener que pasar por un proceso de registro de alguna manera para habilitarlo en el sistema. Y el cuarto, que también son bien relevantes, son las instituciones iniciadoras de pago. ¿Ah? Estas son las que realizan las órdenes de pago que uno les da, entonces ellos realizan órdenes de pago a través de un tercero. Y ellos también están obligados a inscribirse, porque dado que gestionan hay un pago de por medio, tienen un alto nivel de riesgo, entre comillas. La ley también señala el tipo de información que se puede compartir, pero de una manera general en términos de su definición. Y acá los agrupa de acuerdo al tipo de servicio y también aquella definiendo o señalando más bien aquella que requiere consentimiento del cliente y cuál no. ¿Ya? Están los términos y condiciones generales de los productos. Esto no requiere consentimiento del cliente porque generalmente es información que es pública, pero es sumamente relevante que el mecanismo a través del cual se da a conocer esta información sea estándar, por lo que yo les decía antes, para que sea comparable para cuando se hace el análisis para ofrecer algún tipo de servicio. También información, y ahí empieza después luego todos los segmentos de información que sí requiere consentimiento del cliente, como es toda la información asociada a la identificación y el registro del cliente, que es la información que los usuarios damos cuando vamos a contratar un producto. También todas las condiciones comerciales de los distintos productos y las transacciones. También todos los datos asociados a portabilidad financiera, que esto viene a fortalecer una ley anterior que ya está funcionando en Chile, y también la información asociada a iniciación de pagos. La ley también se hace cargo del resguardo de datos personales. Es
yo diría que es uno de los principios de la ley, ¿verdad? Y de los fundamentos donde coloca la protección de los datos al centro, ¿verdad? De hecho, hay varios artículos que señalan cuáles son los estándares que al menos o facultan la CMF a establecer estándares en estas materias. Pero hay 4 conceptos relevantes que mencionar. Uno, asociado al consentimiento, ¿verdad? Acá esto se fundamenta, lo que decía que las personas, bueno, los usuarios, somos dueños de nuestra información y por tanto podemos ejercer control sobre ella. Pero este consentimiento tiene que ser previo, explícito, informado, específico y revocable, ¿verdad? Y también algo que mencionó antes, que tiene que ser simple, ¿verdad? También incluso hasta eso es importante, la terminología que se utiliza, ¿verdad? Para que las personas, los usuarios, entiendan para qué yo estoy dando el consentimiento en la utilización de mi información. También es importante que la información que yo estoy facultando a un tercero a que acceda, es importante que se señale para qué se va a usar, eso es la finalidad de la información y se respete, y también la temporalidad de uso. Y eso está muy asociado al tipo de servicio, ¿verdad? Hay servicios que pueden ser 3 meses, que es para un producto en particular y puede ser solo por 3 meses, o tal vez es un año. ¿Sí? Eso va variando el tipo de consentimiento en esto. Después, el cuarto punto que se define es la responsabilidad para las instituciones. Acá las instituciones que van a habilitarse en el sistema de finanzas abiertas, hay algunas que están obligadas y otras que son voluntarias, pero sí van a estar obligadas a cumplir estándares, ¿verdad? De integridad, disponibilidad y seguridad de la información y confidencialidad. Y respecto a la fiscalización de la CMF, bueno, todas las entidades que participen en este sistema van a ser supervisadas, serán supervisadas por la CMF, quien tiene las facultades para establecer, ¿verdad? Distintas eh, estándares, tanto de ciberseguridad y también de supervisión en adelante. Y esta es una aproximación de la propuesta de diccionario de datos. Este era un tema que era súper esperado por la industria, lo trabajamos bien arduamente, pero este es un ejemplo, no lo vamos a leer, así que no se asusten. Es una aproximación del diccionario de datos y es para que en el fondo se vayan ya imaginando qué es lo que implica, ¿verdad? La CMF tiene que, en la norma, nosotros vamos a establecer lo que les decía, los datos específicos por cada una de las definiciones que da la ley, ¿verdad? Pero también tenemos que definir otras características como la actualización, quién debe y para qué, quién debe, perdón, proveerla y también quiénes pueden acceder a ella, ¿verdad? Y el tipo de utilización, si hay algunos que pueden ser solo de lectura o en el caso de iniciación de pagos, que es lectura y escritura. Acá algo relevante es que la CMF no se hace cargo de los casos de uso, ¿verdad? O en el fondo de que donde se puede aplicar esta información. La CMF se hace cargo de la información a compartir y es el mercado quien en el fondo tiene que ver qué casos de uso son los que puede implementar y ofrecer nuevos o mejores productos, ¿verdad? Con la información que ya se está disponibilizando. Y ahí hay algunos ejemplos de casos de uso típicos que hay con este tipo. Respecto a la gradualidad, nosotros en la norma también vamos a hacer una propuesta de gradualidad porque esto no puede ser un Big Bang, sería un error y nosotros vemos que en otras jurisdicciones que han empezado que trabajaron, como comentaba, de hace un par de años, les ha tomado 4 años donde dicen que están como terminando su fase de implementación. Ha sido como bien gradual. Y de ellos hemos aprendido, hay algunos que se apuraron y quisieron implementar, no sé, 14 productos de una vez y la verdad es que no fue un buen inicio. Entonces, nuestra propuesta se basa en criterios de masividad, en la amplitud de la oferta, comparabilidad, la información que ya está disponible, ¿verdad? Y los casos de uso que nosotros vemos que hay desde la industria, porque obviamente que hay que empezar por el 80-20, ¿verdad? Los casos que son más prioritarios para su uso. Y lo que les comentaba, que la ley define que en la implementación
o más bien dicho, la ley da un marco de gradualidad de la implementación al definir dos grupos y les da 18 meses para implementación al primer grupo y le da 36 meses al segundo. Entonces, ¿esto cómo se lee? Es que en el fondo lo azul son los grupos, ¿verdad? Están los bancos y emisores, y después está el grupo 2, que son los otros servicios financieros. Y una vez emitida la normativa inicial, vamos a nuestra propuesta, que así es aprobada finalmente, es que nos estamos proponiendo un plazo de 18 meses para que esta normativa entre en vigencia. Son 18 meses que uno dice, bueno, oye, qué harto 18 meses, pero en realidad, cuando uno está implementando cosas tecnológicas, vuelan esos 18 meses. Y esos 18 meses van a ser para desarrollo de infraestructura y de procesos. Luego, la gradualidad se lee de la siguiente manera. Cuando la entrada en vigencia de la normativa, después de estos 18 meses, comienzan con todos los datos, se deben implementar todas las APIs que les comentaba, de los términos y condiciones generales y los canales de atención de clientes. Y vamos a tener un plazo de implementación de 6 meses para esa información. Y así se va leyendo. Luego toda la información asociada a la identificación y el registro, 12 meses máximos de implementación. Y luego la iniciación de pagos, 18 meses. ¿Verdad? Y con eso cumplimos el plazo que nos dio, que nos mandató la ley para que el primer grupo esté implementado en 18 meses. Y el segundo grupo se lee de la misma manera, ¿verdad? Con la diferencia que son hasta 36 meses. Respecto ahora pasando como al siguiente, al siguiente ámbito que les digo como del alcance, perdón, de los estándares, acá les voy a contar este flujo, pero la habilitación, básicamente la habilitación, lo que les voy a contar acá es que la habilitación de los participantes en el sistema de finanzas abiertas va a requerir la acreditación de determinados requisitos eh, que básicamente lo que buscamos ahí es que las distintas entidades demuestren que cumplen con los estándares que nosotros vamos a definir en la norma. Tenemos tanto a los proveedores de información, a los proveedores de servicios basados en información, como a las ITI, que deben cumplir requisitos, ¿verdad? Para poder habilitarse en las finanzas abiertas. ¿Qué tipo de requisitos son? Son requisitos asociados a certificaciones, sobre todo certificaciones de seguridad de la información, perfiles, etcétera, ¿verdad? Obviamente que no puede ser cualquier tipo de certificación. Aquí hemos recurrido obviamente a estándares internacionales, ¿verdad? Que hoy día hay en materias de seguridad de la información. También el segundo está asociado a los formularios de consentimiento, porque nosotros también queremos resguardar que la forma en que los proveedores van a solicitar el consentimiento de las personas cumple con todos estos requisitos que mencionaba antes. Y también nos tienen que mostrar cómo diseñaron todas sus políticas de gestión de riesgo. Una vez que tengamos conformidad, digamos, de todos estos requisitos, pasamos a la siguiente etapa, que es donde se hacen pruebas de funcionamiento. ¿Va? Y acá lo que se busca es nosotros verificar, o más bien certificar, que las APIs funcionan y cumplen con lo que la CMF establece a través de la norma. Y esto es súper relevante, esto también es una lección aprendida desde otras jurisdicciones, porque, claro, no sé, diseñar las APIs, implementarlas y después no funcionan, no tienen toda la información no tiene la calidad que se requiere y por tanto los proveedores de servicios de información no pueden, ¿verdad?, seguir ofreciendo o generar nuevos productos. Una vez chequeado toda esta información, ¿verdad?, es que recién la CMF va a autorizarlos para participar. Se ve simple, pero hay mucha trabajo detrás de él. Y algunas aproximaciones a la propuesta de estándares que estamos escribiendo en la norma, por ejemplo, en términos de los estándares de seguridad de la información, estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí se exige que todos los sistemas asociados a finanzas abiertas estén en una red interna independiente. ¿Ah? También que se debe monitorear la información, o sea, los proveedores de información les vamos a exigir que monitoreen la información que comparten, ¿va?
a través de sus APIs y también deben mantener el logs de todas las consultas, ¿verdad?, que se le hace a sus APIs. Esto nos va a servir mucho, obviamente, en caso de cualquier problema. Es por eso relevante. También en términos de los estándares asociados a los mecanismos de intercambio de información de las APIs, bueno, para el diseño de las APIs hay una serie de estándares también internacionales en términos de su mensajería y su construcción en sí, que no las vamos a mencionar acá, pero otros estándares tienen que, por ejemplo, respecto a su disponibilidad, que vamos a exigir una disponibilidad del 99,5% y también ciertos niveles de procesamiento de transacción. Y respecto a los estándares de reporte de incidentes de seguridad, eso va a ser equivalente a los estándares que existen hoy día para las instituciones financieras, donde deben reportar a la CMF cualquier incidente de seguridad que tengan, ¿verdad? Y eso se hace a través de los canales que tiene definido la CMF. Y este es un ejemplo de cómo operaría un intercambio de información. Oye, pero ¿cómo funciona esto? Y esto también es algo bien generalizado, ¿ya? Entonces partimos por el lado de allá, donde está el uno, ¿verdad? Que básicamente un proveedor de servicio basado en información debe requerir, hace el onboarding de los participantes, pero ahí es donde debe requerir el consentimiento, ¿verdad?, a la información que va a solicitar que le comparta, donde este consentimiento, de nuevo, tiene que cumplir con todos los requisitos que ya mencionábamos, que ser explícito, con una cierta finalidad y temporalidad. Luego, este proveedor de servicio basado en información le va a enviar una solicitud de autorización para que comparta información al proveedor de información, ¿ah? Y con esta solicitud, el proveedor de información lo que hace es que se va a dar vuelta a la CMF y va a consultar en el directorio que la CMF va a gestionar y va a verificar si efectivamente este participante está inscrito, está registrado y puede cumplir el servicio que está diciendo para lo que necesita la información, ¿verdad? Y también va a poder, digamos, consultar todo y obtener en realidad los certificados de autorización que se requieren, todos los certificados digitales que se requieren para después activar los mecanismos de intercambio de información. Una vez que está chequeado eso, una vez que está chequeado todo en la CMF, eh, el proveedor de información va a autenticar al cliente, ¿ya? Y esto es importante, que es a través de los mismos mecanismos que hoy día tenemos. No sé si ustedes han visto, a veces cuando van a hacer un pago en un servicio, en una página, están comprando algo y los redireccionan al banco, donde hay que poner usuario y clave. Bueno, es ese paso, ¿verdad? Tiene que ser a través de los mismos mecanismos. Y con este mecanismo es que el IP va a autenticar y va en el fondo a hacer un doble check con el cliente que sí está compartiendo sus datos. Una vez con ese check, ¿verdad?, es que el proveedor de información le entrega al quien provee el servicio un token, que es como una llave, o sea, es una llave, ¿verdad?, de acceso, donde lo va a habilitar para el consumo de información. Y ya el PCBI con esa llave, ¿verdad?, es que puede acceder a la información que lo autorizaron a compartir o a recibir. Y este es como el mecanismo general, ¿verdad?, de cómo operaría un intercambio de información. Detrás de esto hay muchos estándares de seguridad, de intercambio de información, etcétera, que no está acá el detalle porque ahí les decía que podíamos estar todo el día hablando. En términos del plan general de implementación, bueno, Solange ya se refirió a la parte del registro FinTech, pero acá yo les puedo comentar que en términos de las actividades que tenemos para este año, estamos trabajando en la norma que regula el sistema de finanzas abiertas y sus participantes. Para eso hemos hecho una serie o hemos utilizado una serie de herramientas en la CMF para trabajar con el mercado. Y lo relevante es que tenemos un plazo límite que se cumple en julio. Y también otra actividad relevante para este año es la instalación y el funcionamiento del foro del sistema de finanzas abiertas, que ya les voy a contar. El próximo año ahí es lo que les comentaba, ¿verdad? Este es el periodo de vacancia de la norma.
¿verdad? Estamos como en este periodo como medio en pausa, pero en realidad es en pausa de la norma, porque aquí es donde las instituciones van a estar a full trabajando en la implementación. Y la CMF además tiene que trabajar en todas las normas de supervisión que tenemos que emitir. Y ya más o menos a principios del 2026 es cuando ya empieza a entrar en vigencia la norma con las distintas gradualidades que les comentaba antes. Del roadmap más específico, acá voy a destacar que a partir de octubre, más o menos del año pasado, empezamos a trabajar a full con las mesas consultivas para asociadas específicamente a la implementación de finanzas abiertas, donde han tenido la misma tónica que comentó Solange con las otras mesas que se habían hecho para la primera parte en realidad con el capítulo 2 de la ley FinTech. Y también se creó el foro de finanzas abiertas en diciembre y a partir en realidad ahora estamos trabajando en la conformación de los grupos técnicos. Las mesas han sido igual de productivas y de masivas que las primeras mesas. Han participado más de 400 personas. Hay muchos de acá que han participado allá, así que son muchas caras amigas. Y representan a más de 141 entidades. Y fue la misma dinámica. Son 7 temas y por cada tema hemos hecho más de una reunión por esta misma lógica, que es una lógica de que es un diálogo para poder escuchar todas las opiniones, puntos de vista y experiencias, preocupaciones también de cómo esto se va a implementar. En diciembre, este fue otro mecanismo. En diciembre es otro mecanismo que estamos implementando. Esto también, no estamos inventando la rueda, esto funciona así en otras jurisdicciones para finanzas abiertas, pero también para trabajos que hace digamos, reguladores, al menos de la industria financiera, en otras materias, ¿verdad? Y es que se genera una instancia de público-privado donde se puede ir trabajando de manera colaborativa. Entonces, el foro del sistema de finanzas abierta es una instancia, y esto es bien relevante, que es consultiva, colaborativa, pero no es vinculante, en términos de que acá lo que se trabajan son propuestas que se basan en un análisis de los distintos componentes que tenemos en esta implementación, ¿verdad? Y la idea es que esto se propone a la CMF para que la CMF lo pueda tomar, trabajar, analizar y poder incorporar en la medida que corresponda a la norma. Y aquí es donde hay un primer como, puente de información para ir mejorando y evolucionando la norma. El foro tiene distintos roles, distintos participantes, distintos roles. Hay un grupo consultivo que son representantes de la industria, también la Secretaría Técnica que la lidera el Centro de Innovación Financiera y grupos técnicos donde participan especialistas de las industrias. Este grupo consultivo, que le llamamos, invitamos a participar este grupo consultivo, ¿va? A representantes de las instituciones que están mayormente involucradas en la etapa 1 de la implementación. Que son básicamente 6 gremios, ¿verdad? Ahí están los logos, pues están bancas, fintech, retail financiero, cajas, cooperativas, los seguros y también Banco Estado, obviamente, por el rol que tiene en inclusión financiera. Y por otra parte están los grupos técnicos, ¿verdad? Que estamos trabajando justamente esta semana en su conformación, pero lo que sí se definió es que vamos a trabajar en 4 ámbitos de acción. Esto de nuevo, esta es otra lección aprendida, eh, que tratamos de ser simples, ¿verdad? En sus agrupaciones. Hay un grupo que es de infraestructura, que en este grupo vamos a trabajar en todo el marco de la arquitectura y de estándares, ¿verdad?, que se requieren para el sistema. También hay un segundo grupo que son los medios de intercambio de información, estos son las APIs, ¿verdad? Acá hay que trabajar en sus especificaciones, eh, pruebas de funcionamiento, etcétera. También un tercer grupo que trabaja específicamente en seguridad, perfiles y autenticación. Aquí se demuestra también lo relevante que es trabajar la seguridad. Si bien es si bien es un ítem transversal, dada su relevancia, hay que trabajarlo de manera específica.
y también de experiencia de usuario. ¿Va? No hay que olvidarse que finalmente el foco de todo esto también son los usuarios. Y con esto ya vamos terminando. Contarles de los próximos pasos, pero ya lo hemos ido adelantando, ¿verdad? Hoy estamos trabajando hay un trabajo interno bien fuerte en escribir la norma, ¿verdad? Después de haber pasado por todo este proceso de, digamos, de relacionamiento con otras jurisdicciones, con mesas consultivas, con reuniones bilaterales, con el trabajo que estamos haciendo el foro, estamos trabajando en la norma y como tenemos un plazo límite que es julio, nosotros esperamos sacar la consulta para el mercado a mediados de abril de este año. Así que también aquí hay una invitación a que quienes estén interesados, ¿verdad? Estén atentos para que puedan leerla y hacernos llegar sus comentarios, preguntas, preocupaciones, etcétera. La verdad es que son muy útiles porque también en la medida de la magnitud de esos comentarios estamos súper abiertos a volver a hacer alguna mesa consultiva particular y a volver a tener reunión. O sea, las herramientas las volvemos a utilizar en la medida que sea necesario. Y bueno, y lo que les comentaba, después viene este periodo de entrada en vigencia, pero ahí es un periodo súper fuerte de desarrollo y de implementación tanto de infraestructura como de procesos, y después, ¿verdad? Y ahí, de ahí para adelante, la verdad es que no está tan detallado, porque como es un proceso que está hoy día, digamos, desarrollándose, no tenemos, ¿verdad?, todavía fechas específicas que contar. Y para cerrar, y como mensaje, la verdad es que desde nuestra visión, nosotros vemos que implementar este sistema de finanzas abiertas no es solo hacer cambios superficiales, sino que estamos construyendo un ecosistema, ¿verdad? Donde el intercambio de información financiera va a estar basado en nuevos, pero también en mejores estándares, ¿verdad? En nuevas bases, ¿verdad? Con el propósito de que este intercambio de información se realice de manera fluida y segura a la vez, ¿verdad? Para que, para que volvamos de nuevo al objetivo de la ley, en el fondo, eh, para que los usuarios, ¿verdad?, puedan tomar decisiones informadas, pero también los oferentes puedan participar eh, con nuevos y mejores productos, ¿verdad? Este cambio, lo que les decía, este cambio va más allá de hacer meros cambios tecnológicos en la infraestructura o en los procesos de las distintas instituciones financieras. Nosotros vemos, y también lo hemos visto así en otros mercados, es que hay un cambio, una transformación cultural, ¿verdad?, pero también estructural del ecosistema, donde es súper relevante la colaboración público-privada por el dinamismo que la digitalización, ¿verdad?, le inyectó al sistema financiero, ¿verdad? Entonces, la verdad es que no hay otra forma de trabajarlo. Por eso nosotros vemos que esta colaboración que hay que cada vez como aprender a sacar sus mejores frutos es estratégica para lo que tengamos que construir hacia adelante. Y de esa manera es que uno puede, obviamente, que rescatar lo mejor y las mejores experiencias y conocimientos de cada una de las partes, ¿verdad? Con el propósito final, ¿verdad?, que nosotros decimos que tiene la ley, que es mejorar la competencia y la inclusión financiera de nuestro sistema. Así que eso les traía. Muchas gracias, Claudia. Les recordamos que pueden escribir sus preguntas para que el panel les responda. Una parte importante de la misión de la Escuela de Negocios es generar instancias de discusión entre el sector público, privado y la academia. Es por eso que para intercambiar miradas sobre la ley FinTech, nuestras invitadas conversarán con Kevin Cowan, quien estará a cargo de la moderación del panel. Kevin es ingeniero comercial de la Universidad Católica de Chile y doctorado en economía del MIT. Tiene una larga experiencia en políticas públicas en ámbitos de regulación financiera y macroeconomía. Anteriormente fue comisionado en la CMF, gerente de la división política financiera del Banco Central, economista jefe del Ministerio de Hacienda y economista principal para los países andinos del Banco Interamericano de Desarrollo. Adicionalmente, representó al gobierno de Chile en el directorio del BID. A su labor en políticas públicas y como profesor se suma su actividad como investigador.
Muchas gracias, Kevin, y estamos atentos a las preguntas si es que quieren interactuar. ¿Aló? Sí. Parten en una administración y después hay una continuidad. Y creo que de alguna manera ilustra el potencial que se tiene desde el sector público de trabajar si es que hay disposición de coordinación. Entonces, eso es lo primero. Voy a partir con un par de preguntas a ambas desde mi parte y después pasamos a ¿cómo se llama? A las preguntas del público. Y quizás la primera a ambos es que ambas mencionaron la importancia de la educación financiera y de entender lo que se está haciendo, entender lo que se está haciendo, eh, entender lo que está haciendo con la fintech y entender el marco de finanzas que está. Y creo que es es un punto donde casi todos coincidimos de que tenemos brechas importantes. Entonces la pregunta a ambos es, ¿qué está pensando hacer la CMF y cómo se está coordinando con otras entidades como para efectivamente ir bajando la pelota de la educación financiera en los temas de fintech y finanzas abiertas? Entonces, Franz. Sí, los temas de educación financiera son un tremendo desafío y lo eran antes de FinTech y solamente aumentan. Eh, para CMF ha sido bien importante el poder contribuir. Ahora, claramente, como comentábamos hace unos minutos atrás, ya tenemos un perímetro tremendamente amplio, nos mantenemos bastante ocupados. Y este mandato de educación financiera está medio difuso entre muchas instituciones que realmente tenemos responsabilidad en aquello. Ahí en los ministerios de Hacienda también de distintos gobiernos han hecho amplios esfuerzos. Tenemos una estrategia nacional de educación financiera. Se ha estado trabajando también una estrategia de inclusión financiera que va justamente un paso más allá porque no es solamente educación, sino que cómo lograr tener una inclusión efectiva de la ciudadanía con acceso a distintos servicios financieros. Y ahí tenemos bastante evidencia que recientemente incluso nos entrega la encuesta de capacidades financieras que hizo CMF en conjunto con la CAFI, que fue publicada a fines del año pasado, que nos muestran las tremendas brechas que tenemos y que además esas brechas no solamente es respecto de conocimiento, sino que la capacidad de hacer un adecuado uso de los servicios financieros por parte de la población por temas que ya tienen que ver más que el conocer específicamente, sino que con la actitud de las personas o el comportamiento de las personas. Lo conversaba yo hace minutos atrás respecto, por ejemplo, cuál es el comportamiento frente a una decisión que me llega por vía digital, que es distinto a cuando me llega de manera presencial. Y ahí hablábamos de las brechas digitales. La encuesta de capacidad financiera también nos entrega algunos antecedentes respecto de brechas digitales. Por suerte, no estamos tan terriblemente mal en términos de que las personas entienden algo de los riesgos, ¿ah? La encuesta de capacidad financiera nos muestra que las personas entienden que tienen que fijarse en la seguridad de un sitio cuando ingresan, entienden los riesgos que eventualmente tienen al entregar las claves, pero de alguna manera el comportamiento no necesariamente está respaldado por esa sensación de riesgo que las personas efectivamente pueden tener. Y a veces vemos que sí, entregan las claves. Y de hecho los fraudes han crecido enormemente en el último tiempo. Así que ahí tenemos grandes desafíos. Ahora, CMF no somos los únicos, pero tenemos una política de educación financiera a nivel de CMF, donde hemos identificado aquellos grupos donde existen mayores brechas, por ejemplo, mujeres, jóvenes, adultos mayores, donde las brechas son más grandes que en el promedio de la población.
Tenemos algunas iniciativas dirigidas especialmente. Hemos trabajado mucho recientemente con el portal Conoce tu Deuda, que entrega mayor información, pero no solamente información, sino que justamente el paso que hemos dado más allá con el portal Conoce tu Deuda es no solo quedarnos en entregar la información de deuda, sino que entregar herramientas para que las personas también se informen. Y como dijo Claudia respecto al sistema financiero, podría estar todo el día hablando de educación. Así que, dado que el tiempo es limitado, pero sí es una preocupación, tenemos una política, tenemos que hacer esfuerzos conjuntos, que no basta con lo que hagamos desde SMEF. Tenemos varias preguntas para Claudia respecto al sistema de finanzas abiertas. Y quizás en ese sentido voy a tratar de irlas agrupando. O sea, hay una pregunta respecto a la gradualidad del sistema para las personas jurídicas, quizás algo que pudiera volver a repetir. Eh, Después, lo segundo, a la supervisión de las API, una vez que se configuren las API, la disponibilidad de información, cómo la CMF va a supervisar que efectivamente se estén cumpliendo la entrega de información. El uptime, que dicho sea de paso, ha sido un desafío en varias jurisdicciones. eh, un tema respecto a las responsabilidades de las empresas que participan, las responsabilidades tanto de las personas que entregan como las personas jurídicas que entregan información correcta, como los que ocupan la información, y quizás parto por ahí porque hay tres más, también el sistema financiero, Claudia. Eh, bueno, respecto a la gradualidad de personas jurídicas, nosotros en esto al ir trabajando en los distintos estándares, nosotros hemos además trabajado con distintos organismos gubernamentales, porque si bien nosotros vemos cómo hemos analizado cómo es la infraestructura, cómo se ha implementado la infraestructura de finanzas abiertas en otros países, son infraestructuras que son gigantes, la verdad. Y nosotros, si bien pueden ser buenas, también tenemos que pensar en nuestra realidad, en los mecanismos que hoy día nosotros tenemos en Chile, ¿verdad? Y que están a la mano y que también pueden usar, y también se pueden usar en la implementación de finanzas abiertas. Y en eso esto es algo bien específico, pero lo que en la forma de que cómo nosotros vamos a implementar y por eso es que pensamos incorporar desde un inicio a las personas jurídicas en el fondo, en el compartir la información, ¿verdad? Que se compartan desde un inicio la información de ellas, es porque hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Economía para poder utilizar la infraestructura de certificados digitales, ¿verdad? Que emiten los proveedores de servicios de certificados que para las firma electrónica avanzada para las personas. Entonces, la verdad es que esto tiene bastantes beneficios porque es una infraestructura que se utiliza hoy en día en Chile, ¿verdad? Que las instituciones la gestionan, ¿verdad? Y, y son instituciones que también están emisoras de certificados que están bajo el perímetro regulatorio de alguien más, de otro regulador, digamos. Entonces, eso nos facilitó. En un inicio estábamos, la verdad es que siendo bien transparentes, estábamos bien indecisos respecto a si partir después con personas jurídicas, pero dado los casos de uso existentes, se vio esta segunda opción y se puede desde un inicio partir con personas naturales y personas jurídicas. Respecto a la supervisión, a cómo vamos a supervisar, digamos, el funcionamiento de las APIs, nosotros estamos pensando en dos fuentes, digamos, ¿verdad? Uno es que quienes proveen las APIs van a estar obligados, ¿verdad?, a ellos mismos monitorear el funcionamiento de sus APIs. Tienen que ellos monitorear que cumplen con los estándares de disponibilidad, seguridad, calidad de la información, etcétera. Si tienen cualquier tipo de incidente asociado a este cumplimiento, tienen que informarlo a la CMF. Y eso es regular respecto a la información para otros tipos de incidentes en los servicios financieros actuales. Pero también la CMF, en su rol de supervisión, también tenemos que desarrollar herramientas para supervisar estas API. Eso es algo en lo cual todavía no hemos entrado, de verdad, en su detalle, pero efectivamente, como se hace en otros mercados,
puede hacerse de dos maneras, o que la CMF genera, vamos a decir, como un cliente oculto, por decirlo de alguna manera, es como para ser bien explícito, un cliente oculto, donde vamos a hacer un proveedor de información y consumimos las APIs de quienes tienen que proveer información y vamos a poder verificar que funcionan, ¿verdad? O también con APIs regulatorias, que se llaman, que básicamente que son quienes proveen estas APIs, tienen que disponibilizar una API donde la CMF pueda consultar cada vez que lo necesite respecto a su funcionamiento. Y la tercera no me acuerdo. ¿Vamos bien? Ya. Eh, Solange, yo creo que hay un par de preguntas que tienen que ver con el perímetro y la transición y las consecuencias de estar ejerciendo el servicio dentro del perímetro. Entonces voy a agruparlas. Entonces, la primera es qué es lo que pasa si efectivamente cumplidos los plazos, alguna entidad ejerce alguna de las actividades de fintech sin estar registradas. Eh, lo, lo segundo es, hay una nueva fintech que se está instalando, va a partir ahora y por lo tanto no tiene negocios andando. El proceso es el mismo que la existente. Hay algún grado de flexibilidad y quizás ahí nos puedes contar un poco más cómo van escalando los requisitos en función del volumen de actividades. Eh, y la última pregunta es efectivamente, lo mencionaste en la presentación, eh, pero, pero ¿cómo ha ido bajando la CMF el concepto de ofrecer el servicio en Chile? Que en estos ámbitos tecnológicos siempre es algo más difuso. Entonces, creo que tres preguntas asociadas al perímetro que han ido saliendo. Gracias. Todos estos han sido desafíos que nos ha demorado algo el ir tomando esas definiciones, porque todo al final del día nada es blanco o negro, todo tiene pros y cons respecto de cómo avanzar, ¿no? Y el perímetro ha sido una de las cosas que yo creo que más ha ocupado tiempo tanto en la definición de lo que fue el marco legal como ahora del marco normativo. Y en ese sentido, hay muchas entidades que van a quedar fuera del perímetro igual, ¿ah? Porque no todo quedó bajo y que podría eventualmente entenderse que prestan un servicio financiero, pero que no necesariamente está dentro del perímetro. Por ejemplo, para tomar un ejemplo en concreto, factoring, uno de los ejemplos recurrentes. Y cuando hablamos de factoring, el factoring tradicional es un factoring en el cual hay una empresa que entrega financiamiento y a través de la compra de factura. Y se hace de esa factura y se queda con ella. Bueno, eso no entra al perímetro. ¿Cuándo entra el perímetro? Entra el perímetro cuando intermedia esa factura. Y por lo tanto ahí sí, porque estaría intermediando un instrumento financiero de acuerdo al marco de ley FinTech. Y un intermediario de instrumento financiero o una plataforma en la cual se transan esos instrumentos financieros, entra el perímetro. Por lo tanto, todas estas definiciones de perímetro no han sido fáciles. Ahora, cuando hay una institución, y eso lo vivimos hoy día y lo hemos vivido por años y de manera creciente, que se podría interpretar que entrega un servicio financiero que está supervisado por CMF, y no es así. Y entendemos que la gente podría estar percibiendo que es así, incluso porque en algunas ocasiones se pone el logo de CMF o se dice expresamente regulado por CMF, y no es así. Nosotros lo que hacemos actualmente, y venimos haciendo por años, es hacer una alerta ciudadana, y en los casos en que amerite, se hacen las denuncias al Ministerio Público. Por lo tanto, el realizar una actividad financiera diciendo que soy regulado cuando en realidad no lo soy, no es algo que se puede hacer. Ahora, hay veces en que no se dice que es regulado, pero que la población podría presumir que hay una regulación. Por lo tanto, lo que se hace en ese caso es una alerta ciudadana algo distinta, ¿no? Y la alerta ciudadana dice, no es regulado por, no vaya a creer usted que es regulado por CMF. Bueno, yo creo que esa herramienta va a ser una herramienta que vamos a tener que potenciar aún más al incrementar nuestro perímetro o al aumentar la percepción de que hay entidades que son reguladas cuando en realidad no lo son y a lo mejor no deberían serlo, aumenta. O el que debiese ser regulado y no ha venido a registrarse y está en falta por ello, también es una vía. Y ahí, ¿en qué casos vamos a tener que estar haciendo denuncia al Ministerio Público? Porque en realidad es una actividad que no la puedes
realizar si está siendo regulado. Son todos temas que vamos a tener que ir resolviendo en el tiempo del cómo ir actuando en cada caso en particular, porque cada caso puede tener características distintas. Después, avanzando un poco más respecto de, bueno, ¿qué hago si es que soy alguien nuevo? Yo lo mencioné brevemente, ¿no? O sea, hay gente que ya hoy día realiza la actividad, pero como esta es una ley que regula actividades que ya se estaban realizando, se tuvo la flexibilidad de dar espacio en el tiempo para que las instituciones vengan a inscribirse. Como les decía, los asesores de inversión, eso fue un proceso un poquito más rápido porque ya venían incorporándose al perímetro con la ley de agentes, una ley previa. Entonces eso ya comenzó antes. Hay otros servicios que no estaban en el perímetro, pero que sí tienen actividad y tienen volumen de actividad importante. Y en ese caso vienen incorporándose ahora actividades que ya se estaban realizando y están los plazos de los 12 meses a partir de la vigencia, porque por lo tanto hay plazo hasta enero del 2025 para que esas instituciones se vengan a registrar. Y no pasa nada si están realizando la actividad sin registrar, pues se entiende que son actividades que antes no estaban revueltas. Alguien totalmente nuevo que quiere venir a registrarse, tiene este tiempo, ¿no? Para poder venir a inscribirse también. Y en esos casos tienen que tener la autorización, por lo tanto se registran y empiezan a realizar la actividad, tienen la autorización. Claro, ahora, lógicamente hay que entender que esa autorización puede ser rechazada. Una vez que la autorización es rechazada, la entidad no puede continuar realizando el servicio. Y ahí es bien importante para quienes nos estén escuchando y que quieren entrar a un proceso de autorización. Ojo con eso, porque una vez que ingresan al proceso de autorización, tienen que ir entregando todos los antecedentes necesarios para poder empezar a operar. Por lo tanto, un cuidado de no ingresar una autorización o no responder a todos los requerimientos que tengamos, porque si terminamos con un rechazo, ahí sí hay que cesar la actividad. ¿Ah? Entonces tiene consecuencias. Entonces, a ver, tiene que ser cuidadosos en el proceso de solicitud de autorización. Respecto al extranjero, ha sido un tema bien complejo, pero si el servicio efectivamente se presta en Chile, eso es lo que hemos entendido como una actividad que pasa a estar en el perímetro. Por lo tanto, yo podría tener una empresa que efectivamente preste el servicio del extranjero, pero va a tener que efectivamente tener una forma, digamos, de ubicarlo aquí en Chile, porque efectivamente vamos a supervisar si es que la actividad se realiza en Chile. Muchas gracias, Solange. Yo creo que también es, para los que no lo han hecho, el documento de preguntas y respuestas anexo a la norma, y creo que es particularmente informativo en algunas de estas preguntas de borde, digamos. Entonces creo que es una buena idea mirar eso. Claudia, hay un par de preguntas más como del área chica del sistema de finanzas abierta, y creo que son relevantes porque es parte del proceso que se está haciendo ahora. La primera tiene que ver con cómo están pensando, si están pensando construir un entorno de prueba para efectivamente ir implementando productos o entidades. ¿Cuál es la reflexión de la CMF con eso? Eh, Creo que acá hay un par de temas asociados al marco jurídico del ámbito del sistema de financiamiento, en particular, cuándo se considera que en este caso hay tratamiento de datos personales o no, y cómo esto convive entiendo que también el marco legal en general. Y quizá una tercera pregunta en este ámbito. Eh, ¿Cuáles son las responsabilidades? Pues tú lo mencionaste, de que este marco sistema de finanzas abierta tiene ciertos estándares, tiene supervisión, pero aparte hay responsabilidades que le caben a las empresas usuarias, a las empresas fintech u otras que van a usar la información tercera, de cuáles son las responsabilidades que tienen esas personas. Yo diría que son tres preguntas medianamente relacionadas. Bueno, varias preguntas también respecto a las mesas. Yo entiendo que ahí en el sitio web de la CMF es bastante claro el cómo ir inscribiéndose. Así que, Claudia, si podemos agrupar estas tres y ahí desafortunadamente vamos a tener que ir cerrando. Hay varias preguntas más, pero vamos con Claudia porque hay varios temas en este ámbito. Gracias. Sí. Eh, Respecto al tema de los servicios centralizados en finanzas abiertas, ha sido un gran tema de debate en todo este trabajo que hemos hecho para el desarrollo de la norma, porque en otras jurisdicciones
esas leyes y normas, que, digamos, que le daban la facultad al regulador para centralizar determinados servicios, como el directorio, mecanismos de pruebas, resolución de disputas, etcétera. La ley FinTech no nos da a la CMF ninguna de esas facultades, ¿verdad? Entonces, pero la única apertura que nos dio respecto a un servicio centralizado, entre comillas, que podríamos implementar es justamente la realización de pruebas funcionales, de pruebas para la habilitación en finanzas abiertas. Entonces, la verdad es que nosotros desde la CMF estamos evaluando esto como un proyecto, pero la verdad es que ya no tenemos nada concreto. Entonces, en la medida en que, y por otra parte, tenemos esta limitante de tiempo, ¿verdad? Que hay que sacar la normativa. Entonces, dado que es un proyecto, acá lo relevante finalmente en la norma es que la CMF va a definir las pruebas que tiene que hacer, ¿verdad? Pero no el dónde. Entonces, ahí, y eso es algo que después uno puede mejorar o modificar en la norma. Pero acá lo relevante en el fondo es que la CMF está velando porque por, en el fondo la relevancia que tiene la prueba las pruebas, no quiero decir solo pruebas de funcionamiento, pero también de calidad de la información, pero acá lo relevante es que la CMF está velando porque la prueba, por el tipo de pruebas y el estándar que tiene que cumplir, no el dónde. Eso puede ser en cualquier tipo de ambiente, ¿verdad? Sea un proveedor X o en el futuro, si es que la CMF puede proveer este tipo sandbox que se llama, va a ser mejor todavía, va a ser una mejora para el sistema. Respecto res- ya. Respecto al tratamiento de datos, la ley es bien clara. ¿Ah? La ley es bien clara en definir que la información que se puede compartir es la información del usuario asociada a toda la información financiera del usuario. ¿Ah? Y ahí hay una definición bien clara en la ley, que de esto conversa con la ley de protección de datos personales, porque hay conceptos que están en ambas, bueno, una es ley y la otra es proyecto de ley en realidad que están asociados a todo lo que es el resguardo de los datos personales, por ejemplo, temas asociados al consentimiento. Uno lo ve que está, ¿verdad?, en la ley y en el proyecto de ley, y también en las responsabilidades y todos los resguardos que se tienen que tomar asociados a la seguridad para compartir información. Y un aviso, de las mesas, nosotros con la última mesa que hicimos, que fue la de modelos, fue la última mesa, se acabó. De asociar, no, pero previo a escribir la norma. Eh, toda la información y los documentos que se mostraron en las mesas están en la página web de de la CMF, así que ahí pueden acceder a ellos. Y si tienen cualquier duda, también nos puede contactar al Centro de Innovación Financiera, un mail, leyfintech@cmf.cl, bien, cmfchile.cl, así que ahí pueden hacer consultas. Perfecto, yo creo que eso es un buen cierre porque efectivamente varias preguntas que llegaron, Fintech sin H, por expresa precisión del senador Coloma, la ley no tiene H. Entonces, por si todos ustedes se confunden, ahí hay un autor intelectual, Clayton. Entonces, yo creo que es importante lo que dijo Claudia al final, porque hubo varias preguntas que no alcanzamos a ver, que eran del tenor de yo soy una empresa XX y quiero hacer esto. La verdad, como mencionó Solange y Claudia, entiendo que ese es un poco el rol del centro. Entonces, las preguntas ahí, por favor, revísela. Les puedo regalar todas estas preguntas, Solange. Y creo que son bien informativas. Y entonces, de nuevo, al cierre, yo creo que efectivamente acá este es un proceso que, en cierta medida, yo diría estamos, no sé si medio tiempo o la mitad del medio tiempo. Hay harto que avanzar, hay harto que avanzar en supervisión, hay harto que avanzar por parte de las empresas, por cierto, en la implementación de los estándares. Y la verdad es que desde la universidad vamos a estar disponibles para ir viendo como un apoyo al proceso desde nuestro rol de formación, investigación. Hay varios investigadores acá y, por cierto, en la medida que sea relevante, tratando de convocar discusiones como las que tuvimos. Gracias, Solange, Claudia, por la disposición y todos ustedes por el interés. Muchas gracias.
Agradecemos nuevamente a todos los que participaron, a todos quienes hicieron posible este evento y los invitamos a estar atentos a los eventos que Vinculación con el Medio hace, y si están interesados en profundizar sobre el tema de la ley FinTech, tenemos un curso abierto precisamente que se llama Ley FinTech, y los invitamos también a revisar nuestros cursos y magíster de finanzas si es que les interesa. Tengan un muy buen día y muchas gracias por haber venido a la Universidad Adolfo Ibáñez. Hasta luego.